En el día de hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de la Odisea. La Odisea era una ciudad importante, una ciudad rica y con una población significante de judíos. Como las demás ciudades de la región, desde luego, esta era el centro de la adoración a César y adoración al Dios de la sanidad, Asclepios. No me sale esa palabra. Había un templo famoso para Asclepios en la Odisea, con una escuela de medicina que estaba bien famosa. Sucede que en el año más o menos 60 después de Cristo, esta región fue devastada por un terremoto, pero podemos ver que esta iglesia era tan y tan rica, hermano. Cuando ellos dicen que eran ricos, ellos no estaban relajando con eso, ellos estaban hablando la verdad. Ellos verdaderamente eran tan y tan ricos que ellos rehusaron todo tipo de ayuda que viniera del imperio. Al contrario, ellos decidieron con sus propios recursos reconstruir su ciudad y su iglesia. Bendito el nombre del Señor. La Odisea era tan y tan rica que dice aquí que ellos eran tan y tan ricos por la exportación del colirio, que era algo que se usaba en aquel entonces para la vista, que ellos no tenían necesidad de absolutamente nada. Desde luego, amados hermanos, qué bueno sería, ¿verdad?, que usted fuera como pastor o que usted fuera a un sitio donde hubiera gente rica a fundar una iglesia. Podemos ver que en este caso sí fue algo muy bueno de que la iglesia fuera muy rica, pero a la misma vez era un problema. Bendito el nombre de nuestro Señor. Podemos ver que Pablo menciona esta iglesia. Si usted va a Colosenses capítulo 2 y verso 1, dice Pablo, porque quiero que sepáis cuán grande solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne. Bendito el nombre del Señor. Podemos ver que Pablo en ese aspecto oraba por la iglesia. Podemos ver que aquí en el libro de los Colosenses capítulo 4 dice: esta carta fue leída entre vosotros, haced también sea leída a la iglesia de los laodicenses y la Odisea, para que la leáis también vosotros. Bendito el nombre del Señor. Quiere decir que Pablo en la carta de Colosenses también incluyó a la iglesia de la Odisea, porque él la llevaba muy adentro en su corazón, hasta el extremo que en otro versículo Pablo dice que él peleaba por ellos todas las noches. Quiere decir que él oraba por la iglesia de la Odisea. Bendito el nombre de nuestro Señor. Y entonces podemos ver, ¿verdad?, que este capítulo 3, verso 14, donde se refiere al mensaje de la iglesia de la Odisea, dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Amados hermanos, y cuando dice que él es he aquí el amén, se refería, este es Jesús hablando. ¿Por qué? Porque Jesús es el amén de Dios, o sea, el así sea. Cuando usted y yo estamos, ¿verdad?, orando, y de momento terminamos de orar, ¿qué sucede? Decimos amén. Quiere decir que hay un acuerdo. Bendito el nombre del Señor. Y Jesucristo es el parte de ese acuerdo. Miren lo que dice aquí en 2 de Corintios capítulo 1 y verso 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Esto se trata de la persona de Jesús
y afirmación de la verdad de Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor. También podemos ver que Jesús se refiere al testigo fiel y verdadero, que es un contraste a los de la Odisea, quienes ellos no mostraban que no eran fieles ni eran verdaderos. Bendito el nombre del Señor. Y podemos ver que continúa diciendo que Jesús es el principio de la creación de Dios. La idea detrás de la palabra principio es la antigua palabra griega que dice arche, se escribe A-R-C-H-E, que es la de un gobernante, fuente u origen. No es el primero en un orden secuencial. Este versículo no enseña que Jesús fue el primer ser creado, sino que Él es el gobernante, que Él es la fuente, Él es el origen de toda la creación. Bendito el nombre de nuestro Señor. Por eso podemos mirar en el capítulo 3 de Colosenses, verso 16. Vamos a mirar ahí un momentito. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Colosenses 1, 16 y 17, disculpe. Estábamos en la palabra, estábamos en el capítulo equivocado. Bendito el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor en Colosenses 1, 16 y 17, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él es el primero en resucitar de los muertos. Bendito el nombre de nuestro Señor. Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces en Él son todas las cosas primero. Por eso es que en Él todas las cosas son sí y amén.